Hola comunidad de Geriatría con Sentido, muchas gracias por estar presentes en este nuevo video. Ya saben y ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo y como ya saben me gusta y me encanta platicar con ustedes acerca de información que ya saben que es información reciente, es información actualizada acerca de los adultos mayores, de sus enfermedades, de sus problemas familiares, de los duelos, de todos los tipos de problemas relacionados a la vejez. Este es el canal indicado. Como ya saben, me gusta hacer algunas preguntas, me gusta realizar historias para poder hacer que toda nuestra comunidad empiece a reflexionar acerca de los problemas más comunes que presenta el adulto mayor. Muchos de ustedes que me están escuchando, pues probablemente tienen algún hijo o una hija o varios hijos o hijas o incluso solteros, ¿no? No hay ningún problema. Pero en este caso nos vamos a centrar en adultos mayores que tienen hijos o que tienen hijas. ¿Qué ha sucedido o qué ha pasado con ustedes cuando, por ejemplo, ese hijo o esa hija salen de la casa por alguna circunstancia o muchas circunstancias? Ese hijo o esa hija sale de la casa. Y precisamente la historia que voy a contar tiene que ver con esto. Fíjense cómo esta pareja de adultos mayores pues tuvieron una hija, solamente una hija, la cual pues vivió todo el tiempo con ellos y en algún momento la hija pues creció, tuvo que estudiar a otro lugar. La hija se fue y entonces pues los papás ya estaban, digamos, con esa controversia de la separación porque la hija ya se había ido a estudiar, pero platicando con ellos me comentaron que pues ellos creían que ella se había ido a estudiar, pero que posteriormente iba a regresar. Pero fíjense lo que pasó. Entonces se fue la hija a estudiar, fue a estudiar a otro lado. Entonces, años después, cuando ya la hija terminó la carrera, pues entonces pensaron que iba a regresar su hija. Sin embargo, en una de esas recibieron una llamada de su hija, en donde pues les comentó que ella había conocido a alguien, que estaba muy enamorada, que probablemente ya se iba a quedar a vivir allá porque había conocido a un hombre, ¿no? Entonces, pues ella ya hizo su vida allá, entonces imagínense cómo se sintió tanto el papá como la mamá, ya adultos mayores también, en donde pues no tenían, primero, la separación de que se había ido a estudiar, pero luego la noticia o la sorpresa de la noticia de que la hija pues se iba a quedar allá cuando ellos no tenían planificada esa situación. Entonces, vamos a hablar en este video acerca de elementos básicos, de elementos fundamentales relacionados al adulto mayor y el famoso síndrome del nido vacío. Al final del video voy a dar algunas recomendaciones, un poco de advertencia. Son algunas recomendaciones un poco controversiales, recomendaciones que a lo mejor podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, vamos a platicarlas aquí en el video, así que bienvenidos a la información. Muy bien, comunidad. Entonces, como ya sabemos, dentro de los niveles, como ya lo mencioné en un video anterior, nosotros vamos teniendo ciertas partes que nos van conformando como persona, ¿no? Primero estamos solteros o solteras y luego posteriormente pues tenemos una pareja y luego después de pareja hay un casamiento, como así normalmente es la línea, y luego del casamiento vienen los hijos, que también es un elemento que llega pues a trastocar toda nuestra rutina, y luego después el crecimiento de los hijos y posteriormente cuando los hijos migran y luego después cuando estamos en pareja otra vez solos y luego cuando muere uno de ellos o ellas, etc. Entonces vamos pasando por varias fases. En esta fase es cuando los hijos se van, ¿sí? Y muchas de las veces las personas mayores habitualmente tenemos esta idea a lo mejor de que los hijos, pues muchas de las veces van a estar siempre con nosotros, de que a lo mejor nunca van a crecer, lo veo muy lejano, eso a mí no me va a pasar, ellos siempre van a estar conmigo. Entonces, cuando nosotros tenemos esas creencias de que a lo mejor los hijos siempre van a estar con nosotros, y cuando eso realmente no sucede, entonces vienen los problemas.
vienen los problemas de tipo de adaptación y vienen los problemas de tipo emocionales. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una creencia de que alguien siempre va a estar conmigo, en este caso un hijo o una hija, y no lo va a hacer así, entonces mi mente dice, a ver, espérenme. Es que yo tenía la creencia de que mi hija siempre iba a estar allí, por ejemplo, en el caso, ¿no? Yo tenía la creencia de que mi hija iba a estar aquí y luego se va a estudiar a otro lado, primera. Y luego la segunda me llama y me dice que está con una persona y que se va a quedar allá. Entramos en shock, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Porque, por supuesto, un hijo o una hija pues cumple ciertas funciones, cumple ciertos roles en ese núcleo familiar, ciertas rutinas que también se hacen. Entonces cuando se va pues se rompen esas rutinas, se rompen esos roles y entonces viene una crisis que es la crisis del nido vacío. Es muy importante, comunidad de geriatría con sentido, aquí recuerden que en el aspecto gerontológico es muy importante el aspecto familiar. Para mí como geriatra, pero también como gerontólogo, es fundamental el aspecto familiar. Entonces, cuando nosotros definimos realmente esto, es entonces, me refiero al nido vacío, es cuando es una etapa en donde los hijos migran, ¿sí? Los hijos se van como tal, generando una sensación como de soledad, una sensación como de vacío, una sensación a lo mejor emocional, de tristeza, etc. Pero esta emoción es muy importante y aquí viene la diferencia, en donde esto habitualmente es transitorio, ¿sí? Incluso muchos psicólogos y psicólogas que a lo mejor me están viendo, pues esto a lo mejor no está como tal determinado, escrito como nido vacío, ¿no? Que esté escrito en algún lado, pero así está, digamos, como tal mencionado. Entonces, esto habitualmente es transitorio, pero cuando esto se cronifica y las personas, ya sea el papá o la mamá, no se adaptan cuando el hijo o la hija se van, entonces es cuando viene el síndrome del nido vacío. Entonces por eso se llama síndrome, porque es cuando no me adapto, es cuando no me acoplo, es cuando mi vida a lo mejor no tiene un rumbo o no tiene un sentido, porque mi hijo o porque mi hija salieron de la casa, ¿sí? Entonces es muy importante determinar que la mayor parte de las veces cuando un hijo o cuando una hija se van, estas emociones son transitorias, pero a la larga se puede generar el síndrome del nido vacío. Ahora, recuerden, comunidad, que actualmente en el mundo en el que vivimos, independientemente de qué país me estén viendo, Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, Europa, no sé, las familias actuales ya cambiaron. Las familias actuales ya no son las mismas, comunidad. Entonces, hay ciertos factores por los cuales entonces pasan este tipo de cosas. Entonces, la primera y fundamental es que habitualmente pasa esto cuando los hijos son únicos. O sea, en el ejemplo que acabo de poner inicialmente, ella era hija única. ¿Y por qué esto se da más? Porque si yo tengo a lo mejor 3 hijos y se va uno, pues me quedan 2, digo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y si se va otro, pues me queda 1. Y ahí medio me voy adaptando. Y ya si se va el último, pues como que ya me acostumbré a que 2 se fueran, pues uno más no pasa nada. Ejemplo. Pero si solamente es uno o una y se va, entonces es más probable que aparezca este síndrome del nido vacío. Ese es un factor de riesgo muy importante. Cuando se genera otro factor de riesgo es cuando, por ejemplo, entre el papá o la mamá se genera una relación muy codependiente con el hijo o con la hija. El hijo o la hija dependen mucho de los papás, ¿sí? Y el papá o la mamá dependen mucho del hijo o de la hija para ciertas actividades. Entonces, cuando hay una relación de codependencia y de repente se separan, o por alguna otra situación se separan, entonces se genera este síndrome del nido vacío. Otro factor de riesgo muy importante que genera todo esto, digamos, traslocación emocional, es cuando habitualmente antes en el núcleo familiar, ya sea en la hija, en el hijo o en los papás, ya había trastornos emocionales por algún problema determinado, por cualquier situación. Y cuando se va el hijo o la hija, entonces
se generan todavía más alteraciones emocionales. Es muy importante, ¿no? Y otra cosa fundamental, que pues obviamente es un factor de riesgo, es que los adultos mayores, parejas que tienen hijos todavía viviendo allí en casa, no se preparan para esto, no prevén esto, ¿sí? Entonces si digo yo, a ver, tengo una hija, vamos a poner en el caso, ¿no? Tengo una hija y mi hija yo creo que va a seguir aquí toda la vida, imagínense, ¿no? Entonces si sigue aquí toda la vida y se va, pues no me preparé. Pero si yo cambio la perspectiva y digo, a ver, tengo nada más un hijo, nada más tengo una hija, imagínense, y digo yo, ya está grande, ya estudió, nosotros ya somos adultos mayores, yo creo que en algún momento se va a ir. Tengo que prepararme para eso. Tengo que prever esto. Porque entonces si se va de repente, entonces lo que va a pasar es que va a haber un trasfondo emocional, me voy a sentir muy mal, me voy a mal adaptar, etc. Bien, en el siguiente bloque, ya ahora sí viendo qué es la definición, los factores de riesgo, ¿sí? Todo esto, en el siguiente bloque te voy a mencionar cuáles son algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando tenemos este síndrome del nido vacío. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de a lo mejor las parejas de adultos mayores que pueden llegar a presentar esta sensación de un nido vacío como está descrito por allí? Bien, antes de entrar con los síntomas, es importante recordar que estos síntomas se pueden presentar incluso antes, ¿sí? Antes de que el hijo o la hija se vayan. ¿Por qué? Porque si yo sé que ya estudió y que ya está planeando irse y que ya está haciendo los trámites y le llegó un mail de que se va a ir a otra ciudad, un ejemplo, pues entonces el papá o la mamá dicen, no, pues ya se va a ir y bueno, pues ya empiezan a sentir esa sensación, ¿no? Porque ya desde antes ya están viendo que el hijo o la hija ya tiene planes de irse. Y a veces los planes pues son inesperados, se van de un día para otro, pero la mayor parte de las veces es planificado, puede llevar algunos días, algunas semanas, y entonces esa puede ser un duelo anticipatorio de este, digamos, síndrome del nido vacío. Ahora, en general pueden ser muchas sintomatologías, pero lo que se llega a presentar, digamos, de manera más puntual y precisa es tristeza, ¿sí? Es uno. Dos, esa sensación de que, pues ahora así como que la casa como que está más vacía, como que ya no hay nadie. Sí, esa sensación de soledad. La sensación de vacío, un vacío emocional. La sensación incluso de inutilidad. Sí, decir, no, pues ya no hay nadie, ¿no? Pues entonces yo ya no hago nada, ya no me dan ganas de hacer nada, porque ya no está mi hija para salir a comprar algo o para hacer algo aquí en la casa. Tiene esa sensación de inutilidad, de aburrimiento. No, pues voy a tomar café solo porque pues, mi esposo se fue y yo estoy aquí sola, o al revés, ¿no? Y antes pues tomaba café con mi hijo, con mi hija, veíamos la tele. No, pues ahora estoy viendo la tele un rato, ya me aburrí, no tengo ganas de hacer nada. Se aburre fácilmente. Empiezan a haber recuerdos excesivos de ese hijo, o empiezan a haber recuerdos excesivos de esa hija, qué es lo que hacían, lo que decían, cómo convivían, los recuerdos, y a veces esos recuerdos excesivos pues empiezan a ser incluso enfermizos, ¿sí? La falta de sentido de la vida, incluso en general, ¿no? Muchísimos, por ejemplo, del el rol terminado, fíjense, o sea, si se va un hijo, yo ya no soy papá, yo ya soy Álvaro, ¿no? Yo ya no soy el papá Álvaro, no, ya soy nada más Álvaro. Entonces, cuando pierdo ese rol de papá, ese rol a lo mejor protector, o pierdo su rol de mamá, ¿sí? Entonces también se generan ciertas faltas de sentido de este rol terminado, ¿sí? Ok. Preocupación excesiva, que también es muy común. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué no estará haciendo? ¿Y a dónde fue? ¿Y le voy a llamar? Y etcétera, ¿no le ha pasado algo? Cuando realmente a lo mejor no le pasó nada. Entonces el adulto mayor, las personas mayores, tanto el papá o como la mamá, ¿sí? Empiezan a estresarse de manera excesiva, ¿no? A ver cómo consiguió y cómo le va, cuando a lo mejor no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Ok. Vamos directamente con
los síntomas. Entonces, estos síntomas en general, son muchísimos más, pero creo yo que estos son los más comunes, los que más se pueden llegar a presentar. Entonces, recuerden, comunidad, es muy importante. La mayor parte de las veces este síndrome no se llega a presentar, pero cuando se llega a presentar, más o menos se generan esta sintomatología importante. Ahora, si yo cronifico todo esto, lo más común es que se pueda llegar a presentar la famosísima depresión y la famosísima ansiedad, que puede incluso llegar también a tener un tratamiento incluso con fármacos, ¿sí? ¿Ha habido casos así? Sí, sí ha habido casos así. Entonces es muy importante saber controlar todo esto. En el siguiente bloque voy a mencionar algunas de las recomendaciones más importantes para tratar de solventar o para tratar, digamos, de sobrellevar o manejar este síndrome del nido vacío. Así que vamos a la pizarra. Muy bien, entonces ya que sabemos la definición, factores de riesgo, los síntomas, sabemos lo más importante acerca de esto, voy a dar algunas recomendaciones muy puntuales e importantes, algunas que ya he dicho, como la primera. Es muy importante anticiparnos. Si nosotros sabemos que nuestro hijo ya creció, que ya estudió, que tiene planes a lo mejor de irse, que nos lo está diciendo de alguna u otra forma, entonces tenemos que estar alerta acerca de esa información para entonces nosotros como adultos mayores, pues precisamente irme preparando para todo esto, ¿sí? Bien. Lo segundo, y que también lo he comentado en otros videos, recuerda que todo esto es un proceso normal dentro del ciclo que nosotros vamos presentando, ¿sí? Si tuvieron hijos, pues va a pasar en algún momento, alguna circunstancia va a hacer que nuestro hijo o que nuestra hija migren de la casa en algún momento. Estamos hablando de lo general, de lo que habitualmente sucede. Entonces, si yo entiendo que es un proceso normal, voy a dejarlo ir, voy a dejarlo que fluya, que vuele, ¿sí? Porque es normal, es parte de la vida. 3. Hay que enfocarse, aquí yo le puse, nos podemos enfocar igual en la pareja. O sea, si igual ya el hijo se fue, la hija se fue, ya nos quedamos solo como pareja, pues entonces es importante dedicarse tiempo para ustedes, para así que crezca la relación y por supuesto hacer otras cosas diferentes que no podían hacer, disfrutar su privacidad porque ya no está su hijo o su hija. Entonces, un elemento importante es enfocarse en la pareja, en cualquier actividad que ustedes decidan. Es una ayuda, ¿no? Bien, nuevas actividades. Entonces, nuevas actividades, y tomando el punto anterior, con la pareja, o nuevas actividades me refiero también a actividades personales, actividades que a mí me gusten, que a lo mejor no podía realizar por X situación, pero que ahora sí puedo hacer. Entonces, hay que enfocarnos en las cosas que a nosotros nos gustan y empezar a realizarlas en cualquier momento que nosotros queramos. Muy bien. 5. Desahogo emocional. ¿Esto a qué me refiero? Me refiero a que, por supuesto, como ya se fue mi hija, como ya se fue mi hijo, pues yo tengo cierta sensación emocional de tristeza, soledad o de los síntomas que mencioné hace algún momento. Entonces, platicar con la pareja o platicar con algún amigo, alguna amiga, algún vecino, algún núcleo de amigos, eso nos va a generar entonces que este famoso síndrome del nido vacío vaya aminorando en la medida de lo posible. Entonces, a eso me refiero con desahogo emocional. Salir, platicar, compartir, qué estamos sintiendo, por qué estamos sintiendo eso, nos va a ayudar a sanar muy pronto. Bien, número 6, muy importante, y aquí viene lo controversial, comunicación sana. Me refiero a que si tú eres un adulto mayor que ya dejaste ir a tu hijo o a tu hija, hombre o mujer, no puedo estar yo todo el tiempo de, a ver cómo está, y le voy a llamar, y no sé qué, o sea, como de manera compulsiva, para ver qué está haciendo, y a cada hora, y cómo estás, y si ya comiste. Hay que dejarlo que haga sus cosas, hay que dejarlo que él tome, digamos, su rumbo, pero tener siempre una comunicación sana, de vez en cuando hablarle. No digo que no le hablemos nunca, pues obviamente que no. Acuérdense que no todo es blanco ni negro, hay que estar ahí en la mitad, ¿sí? Entonces, comunicación sana me refiero a sí háblale, sí comunícate,
pero de una manera intermitente, de una manera sana, no compulsiva. Porque entonces eso va a generar que el hijo o la hija que estén allá van a decir, bueno, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Por qué me está hablando tantas veces? ¿Qué le estará pasando, no? Entonces, muy importante esta comunicación sana, no volvernos como obsesionados ante esta situación. Porque si llega a pasar, sí lo he visto. Bien. 7. No te hagas cargo de ellos. ¿A qué me refiero? Si tú ya dejaste ir a tu hijo o a tu hija y que crezcan, probablemente al principio les puedas apoyar en algo. Probablemente. Pero ya después si tú ves que él empieza a crecer o ella empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a generar pues, ciertas cosas, ingresos, lo que sea, ya, que fluya. Adiós, mijito. Usted ya creció, ya está haciendo sus cosas. Yo ya no me voy a hacer cargo de usted ni económicamente ni nada. Yo también necesito descansar como adulto mayor. Ya no quiero sentirme estresado por eso, de tener que estar aportando todo el tiempo. Y me falta a mí por estar dándole a él. Entonces, si tú crees que ya no te puedes hacer cargo de él, ya. No es que mal, ay, qué mal padre soy, qué mala madre soy, porque ya no le estoy apoyando, ni económicamente, ni nada, lo estoy dejando a la deriva. Hay que dejarlo, que crezca. Entonces, muy importante, no te hagas cargo de ellos. Te puedes a lo mejor preocupar por alguna situación. Son nuestros hijos, es normal. Pero como lo he dicho, una cosa es hacerme cargo y cargar con él aquí en la espalda, y otra cosa es preocuparme por alguna situación en donde yo no lo voy a cargar, ni le voy a resolver todos sus problemas. Simplemente le puedo apoyar en algún momento y nada más. ¿Ok? Eso es más sano. Correcto. 8. Déjalos tomar decisiones. Es que se juntó con una mujer que a mí no me gusta y esa mujer no le conviene y se juntó con un hombre que no me conviene. Mira qué tal, por qué se juntó, por qué hizo, por qué deshizo. Son sus decisiones. Recuerden que estas últimas son más controversiales, ¿sí? Son sus decisiones, es una persona grande, ya tiene sus creencias, ya tiene sus valores, ya tiene su rumbo. Déjenlos tomar decisiones. Si yo como adulto mayor no me gustan las decisiones que tomó mi hijo o mi hija, eso a mí no me incumbe. Yo ya lo crecí, yo ya le di mis valores. Si él lo supo aprovechar, qué bueno. Pero si él no lo supo aprovechar, lo siento mucho, ¿sí? Eso ya no sería cuestión mía, porque yo soy una persona adulta mayor que no me puedo estar preocupando por decisiones de los demás, incluso las de mis hijos, ¿sí? Entonces, si yo me preocupo excesivamente por las decisiones que tome mi hijo, adivinen, me voy a enfermar. Es que se fue a trabajar y ya no tiene el trabajo, lo corrieron del trabajo. Quien tendrá que conseguir otro trabajo entonces, me imagino. Ese es un estrés de él, no de ustedes. Le pueden apoyar, sí, pero no hacerse cargo, como ya lo mencioné anteriormente. Muy bien. Y punto muy importante, controversial, he visto de los dos rubros. No lo readoptes. ¿A qué me refiero con esto? Mi recomendación como geriatra y gerontólogo, a lo mejor algunos estarán de acuerdo, otros no. Yo les recomiendo que no readopten. O sea, si ya se fue, ya fue a trabajar, ya fue a hacer algo, a estudiar y consiguió algo, no sé, y luego después quiere regresar otra vez, es decisión de ustedes. Pero acuérdense que también cuando se fue se generó una crisis, pero también cuando vuelve a llegar, esa es otra crisis. Es que mi hijo tiene 50 años, pero fracasó en su matrimonio y ahora va a regresar el hijo de 50 y pico de años con los adultos mayores. ¿Cómo? Entonces, los adultos mayores ya tienen su rutina. Ahora imagínense que llega un hijo, hijito, ¿qué pasó? No, pues ya llegué porque fracasé en la vida. Ay, Diosito. Ahora pásale, a ver cómo nos readaptamos de nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es otra crisis. Yo necesito que ustedes me pongan aquí en los comentarios de todas las recomendaciones con cuál se identifican.
Pero siento yo que estas últimas son las más controversiales, porque hay unos que sí lo hacen y hay otros que no lo hacen. Y no quiere decir que si lo hago está bien o que si no lo hago está mal. Nada es bueno ni nada es malo. Simplemente es. Entonces, quiero que me pongas tu experiencia, si has tenido una experiencia con un hijo, con una hija, si se ha ido, cómo has reaccionado, cómo te has adaptado a estas situaciones, si sigues alguna de estas recomendaciones, ¿no? De estas últimas, con cuál te identificas, con cuál no. Entonces, por favor, déjamelo aquí en la caja de comentarios y te leo. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta gran información que acabo de compartir contigo te ayude para reflexionar, te ayude para conocer, pero sobre todo te ayude para tomar acción en dado caso de que estés en una situación en específico. Este video lo hice porque todos ustedes lo pidieron. Recuerda que si tú tienes un tema que a lo mejor te está pasando a ti o lo has visto muy común en tu comunidad, con muchas personas estás en contacto, doctor, quiero que hable de esta enfermedad en específico, algún problema, ponlo aquí, yo también los estoy leyendo. Gracias a todos ustedes, aquí les voy a dejar todas las redes sociales para que se unan. Recuerda que en TikTok estoy haciendo preguntas directas, únete a TikTok, hazme una pregunta y la contesto con todo gusto. A todas las personas que se han comunicado para sesiones personalizadas, un fuerte abrazo. Una recomendación que les doy. Recuerden que las redes sociales para asesorías personalizadas son para generar una cita, no son para una recomendación por texto. Recuerden que las recomendaciones tienen que ser de persona a persona vía en línea para poder ayudarles de mejor forma. Gracias, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerden que su envejecimiento saludable es mi propósito de vida y su salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.